hemos llegado al capítulo 6 de Marcos. La semana pasada, una historia bien espectacular, ¿recuerdan? Acababa de llegar a Capernaum después de estar hace 15 días por allá en Gerasa, Gadara, donde estuvo liberando a un endemoniado que tenía una cantidad de demonios adentro. Llega nuevamente a Capernaum, a la zona judía, se acerca un hombre llamado Jairo, porque tenía a su hija enferma, y cuando va camino hacia la casa de Jairo llega una mujer que tenía ¿cuál enfermedad? Flujo de sangre, hemorragia, exactamente. Esta mujer toca el manto, es sanada, continúa hacia la casa de Jairo. Antes de llegar a la casa de Jairo, la hija muere, le llega la noticia a Jairo que no moleste más al maestro, que ya ha muerto la hija, que no incomode más, que lo deje tranquilo, pero de todas maneras el Señor les dice, no, ella duerme, se burlan de Jesús. Llega Jesús a la casa de Jairo y le dice a la niña que se levante, y la niña nuevamente tiene vida. Está en esta situación, es lo que acaba de suceder. Y llegamos a la conclusión, el título de la semana pasada era fragilidad. Llegamos a la conclusión que reconocer nuestra fragilidad es la mejor manera para que nos demos cuenta cuánto necesitamos de Dios. Mientras creamos que somos algo, mientras creamos que por nuestras fuerzas podemos hacer algo, o por nuestra inteligencia, o por lo bien parecidos que somos, o por los contactos que tenemos, sobre todo en esta época de elecciones, estamos realmente equivocados. Cuando nos demos cuenta de lo frágiles que somos y que solamente Jesucristo, solamente el Señor es el único que puede acudir a nuestra fragilidad, estaremos realmente haciendo las cosas de la manera incorrecta. Que debemos dejar que Jesús actúe a su manera. Veíamos que Jairo quería que Jesús actuara de una manera, Jesús se demora y le enseña a Jairo y nos enseña a nosotros que Él tiene maneras diferentes de actuar en nuestras vidas y que nosotros solamente debemos dejarlo actuar a su manera, porque así no sea como nosotros quisiéramos, Él va a darnos lo mejor porque Él nos ama y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. También que no nos dé miedo reconocer que en Cristo, si somos débiles, entonces somos fuertes. Así lo dice Pablo. Si somos débiles, entonces somos fuertes. Lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Ahora llegamos a Marcos 6. Y hoy Jesús llega a su tierra. ¿Dónde creció Jesús? En Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde era el centro de operaciones de Jesús? Capernaum, exactamente. Muy bien, han estado en clase, muy bien. Entonces, hoy llega a donde Él creció, que aunque no fue donde nació, fue donde Él se crió, donde tuvo sus amigos, donde se desarrolló como niño, como joven y llegó a la edad adulta. Lucas 4 narra una visita que hizo Jesús, una primera visita que hizo Jesús a Nazaret, en la que no le fue muy bien, porque salió bastante mal, estuvo en la sinagoga, le fue mal, trataron de matarlo y él tuvo que salir. Entonces, en la primera visita no le fue muy bien. Vamos a ver cómo le va en la segunda visita a Jesús a su tierra, a Nazaret. Y esta segunda visita es la que vamos a leer hoy. El título de la reflexión, ¿cuál es? Hacer o ser. Hacer o ser. Bueno, y lo primero que vamos a ver, el primer punto es ¿qué hizo? El texto de hoy es muy cortico, creo que no nos vamos a demorar mucho en la reflexión de hoy. ¿Qué hizo? Y dice el versículo 1. Salió Jesús de allí. ¿Dónde dejamos a Jesús hace 8 días? En la casa de Jairo. Recuerden que
el Evangelio es escrito, secuencial, en orden. Esos títulos, esas divisiones que los editores bíblicos han puesto no están en los originales. Entonces, cuando Marcos escribió, estaba hablando de Jairo e inmediatamente siguió escribiendo, Jesús salió de allí. Entonces, está en la casa de Jairo, que queda en la ciudad de Capernaum, en el centro de operaciones. Y sale de allí. Y como podemos ver, sale Jesús allí de Capernaum, de su centro de operaciones, donde ¿qué acaba de hacer? Acaba de sanar a una mujer y de volver a la vida a una niña, exactamente. Y dice que fue a su tierra. Aquí todavía no nos dice cuál es su tierra, pero el contexto ahora no lo va a decir, no lo va a mostrar. Y aunque dice que se fue a su tierra, alguien podría decir, no, la tierra de Jesús es Belén, fue donde nació. Pero ustedes recuerdan dónde vivía María y José antes que Jesús naciera. En Nazaret, esa era la tierra de sus padres. Es decir, no solamente porque allí creció, sino porque era la tierra de sus padres, es que Jesús, la tierra de Jesús, realmente vino a ser Nazaret. Y él vivió este tiempo, y por eso en alguna parte lo llaman a Jesús como el Nazareno. Jesús el Nazareno. Esta ciudad era una ciudad supremamente pequeña. Era un pueblecito, era una aldeíta, era un caserío. Aproximadamente vivían 400 personas, dicen algunos historiadores, 400 personas. Imaginen el tamaño de ese pequeño pueblo. Y allí fue donde creció Jesús. Es tan poco importante el pueblo de Nazaret que no lo nombran en todo el Antiguo Testamento. Por primera vez es nombrado por Mateo, Nazaret. No, del resto no se sabía que existía. Pero bueno, entonces sale Jesús de Capernaum, se va a Nazaret en compañía de sus discípulos, dice a continuación el versículo. Jesús había dejado a la mayoría de sus discípulos afuera de la casa de Jairo, ¿recuerdan? Él les dijo, quédense aquí. ¿Y con quiénes entró a la casa de Jairo? ¿Con quiénes? Con 3. Jacobo, el hermano de Jacobo, Juan, y el que estaba siempre en todas partes, Pedro. Ellos 3 estaban allí. Entonces quiere decir que Jesús sale de la casa de Jairo, se encuentra con sus discípulos y les dice, nos vamos para Nazaret. Ahora vuelve con todos ellos. Y regresa a Nazaret en una visita, algunos dicen que era una visita privada únicamente para ver a su familia, porque no se ve que llegue a hablarle a multitudes, que se pare en un sitio, en una montaña y se reúna a hablar con muchas personas, sino sencillamente se va con sus discípulos, parece ser, a pasar unos días de descanso. La atención había estado muy fuerte en Capernaum, toda esa gente persiguiéndolo encima de él, apretujándolo, y quería como tener una pausa para retomar fuerza. Recordemos que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre, y se cansaba, y sentía hambre, y sentía tristeza, y lloró, y tenía que ir a pasar unos pocos días con su familia. Pero al llegar él con sus discípulos, no llega simplemente como una persona cualquiera. Cualquiera que entrara a una población tan pequeña, sobre todo, como Nazaret, con 12 discípulos, no era considerado uno más, era considerado un maestro, un rabino. Había llegado un rabino llamado Jesús que creció aquí en Nazaret. Y así lo ven de esa manera. Por eso sucede lo que vamos a ver en el versículo 2. Dice el versículo 2, cuando llegó el sábado. Y esta frase en el original quiere decir o señala que ya llevaba algunos días en Nazaret cuando llegó el sábado. Es decir, ya había podido pasar 2, 3 días, algo así, y él no había hecho absolutamente nada. Estaba en casa con María,
hablando con ella, de pronto ayudando a terminar alguna que otra arreglo que había quedado incompleto, hablando con sus hermanos, con sus hermanas, con los vecinos con los que había crecido, no sabemos, la Biblia no dice nada de eso, pero a lo que se refiere es que estaba en un ambiente diferente al ministerial. Esos pocos días hasta que llega el sábado. Cuando llega el sábado, dice el versículo 2 a continuación, comenzó a enseñar en la sinagoga. Cualquier judío, y eso lo habíamos hablado aquí, que era invitado por el jefe de la sinagoga, hace 8 días hablamos de un jefe de una sinagoga, ¿cómo se llamaba? Jairo. Y recuerda que hay una sinagoga que ya se le había cerrado a Jesús. ¿La de dónde? La de Capernaum. Esa sinagoga ya desde hace varios días, desde que dijeron que él hacía las cosas por Belcebú, los milagros por Belcebú, desde ese entonces ya esa sinagoga está cerrada para Jesús. Pero esta sinagoga todavía no tiene tan mala fama Jesús en Nazaret. Y en esa sinagoga donde hay un jefe, puede hablar cualquier persona invitada por ese jefe de la sinagoga, por el Jairo de allí. Allí había un Jairo en Nazaret y conocía a Jesús, lo vio crecer, posiblemente fue su maestro de la iglesia infantil, de la escuela sabática, cuando era niño. Le dice, lo invito, ya veo que tienes discípulos, eres una persona reconocida por tu enseñanza, te invito a que este sábado tú nos ayudes con la reflexión. Entonces, dice, comenzó a enseñar en la sinagoga. Entonces, llega Jesús, ya hemos hablado cómo es el sistema de la sinagoga, leen una parte de la Torá, del Antiguo Testamento, un salmo, otro texto de los profetas, y la persona invitada a enseñar lee de pie y se sienta a explicar. Si nosotros fuéramos judíos, en este momento yo estaría sentado explicando la reflexión, porque es la manera como lo hacían los judíos. Y comienza él a enseñar. Y viene una pregunta: ¿de dónde sacó tales cosas? Y esta pregunta resalta varios elementos. Primero, que están como anonadados de lo que está hablando Jesús, como, caramba, si nunca estuvo en una escuela de fariseos ni de saduceos, no lo han ordenado como levita, bueno, los levitas no los podían ordenar, pero sí a los fariseos y a los saduceos, no viene de una familia sacerdotal, no creció en el templo, no tiene una formación doctrinal o teológica, como la quieren llamar, y se quedan mirando, ¿de dónde sacó él estas cosas? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de estas enseñanzas? ¿Por qué está hablando de la manera tan maravillosa como está hablando? Pero como se lo dice, deja claro que no lo estaban exaltando, sino lo estaban humillando. Dice, ¿de dónde sacó Y cuando uno va al idioma original, básicamente quiere decir, pasándolo a nuestra jerga, ¿de dónde sacó este tipo? Este hombre, estas cosas. ¿De dónde las sacó? Es decir, ni siquiera era posible creer que Jesús, este tipo, pudiera hacer milagros en nombre de Dios o hablar en nombre de Dios. Y reconocían que hablaba bonito, y reconocían que hacía milagros, pero ¿de dónde? ¿Cuál es el origen de lo que está diciendo? ¿De dónde? ¿Dónde los obtuvo? Cuando salió y se fue hacia Capernaum, hacia otros lugares, estuvo asistiendo a algún colegio farisaico o saducaico.
¿de dónde sacó estas cosas? Y dice, decían maravillados muchos de los que le oían. Ahora, este maravillado tiene la connotación de anonadado, no de exaltarlos, sino como de sorprendidos. ¿De dónde? Y lo miraban y veían en Jesús un carpintero. Ese carpintero que conocemos, ¿de dónde sacó estas cosas? Porque su enseñanza era tan poderosa, era tan impresionante, que ellos no podían aceptarla, no por la enseñanza, sino por la persona de la cual venía la enseñanza. Y después dice, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? Y ellos, en el fondo, están reconociendo que lo que él tiene no es natural, que lo que tiene Jesús es algo sobrenatural, que lo que sale de la boca de Jesús no es algo que lo puede decir cualquier ser humano. Y seguramente ninguno de los maestros de la iglesia infantil, digámoslo en términos nuestros, de la escuela sabática, ninguno de los maestros que en la sinagoga le enseñó a Jesús tendría tal sabiduría con la que hablaba Jesús. Y después hablan de los milagros. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Ya había llegado a oídos de ellos los milagros que había hecho en otros lugares, en Capernaum y en sus alrededores. Ya a sus oídos había llegado eso, porque aquí hasta ahora no ha hecho ningún milagro. Y la pregunta es, ¿de dónde salió? ¿De dónde sacó tales cosas? Y les voy a decir algo, la pregunta de ellos es razonable, la pregunta de ellos es obvia. ¿Qué sabiduría es ella? Pero aunque el Espíritu Santo de alguna manera estaba tocando los corazones de estas personas para que entendieran que delante de ellos estaba el Hijo de Dios, el Mesías, o por lo menos un verdadero profeta de Dios, alguien enviado por Dios, estas personas no podían verlo, no querían verlos, porque las preguntas que ellos hicieron fueron las preguntas equivocadas. Ellos preguntaron ¿dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Y esa no es la pregunta correcta. Esas no son las preguntas. Estas personas no querían hacer la pregunta que realmente tenían que hacer. No es ¿qué hace Jesús? La pregunta correcta es ¿quién es Jesús? Y esa no se la hicieron. Y finalmente, cuando lleguemos al capítulo 8, será Jesús el que él mismo tenga que hacer la pregunta. Cuando les diga, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y al final, en un acto de esos que tiene Pedro, que habla de una manera maravillosa, reconoce que él es el Mesías, el Cristo. Lo reconoce. Pero hasta este momento no se han hecho la pregunta correcta. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Y ninguno dice ¿quién es él? ¿Quién es él? Punto 2. ¿Qué hacía? Los ciudadanos de Nazaret tenían suficiente confianza en este otro ciudadano llamado Jesús como para invitarlo a enseñar en la sinagoga. Al fin y al cabo lo conocían desde pequeño, pero no les gustó la forma en que él enseñó, no les gustó el poder con que él enseñó, no les gustó la autoridad que él tenía en el momento que enseñó, y no les gustó tampoco el contenido de lo que enseñó, y apelan a hacer preguntas de lo que Jesús hacía en el pasado. Versículo 3. ¿No es acaso el carpintero? Ahora, estamos hablando de una ciudad muy pequeña,
donde todos eran básicamente pobres. Entonces no es que estén tampoco menospreciando al carpintero por su oficio. Lo que están diciendo es, no es uno de nosotros, no es como el tendero, no es como el zapatero, no es como la modista, no es uno más de nosotros. No es alguien que tiene una profesión, un oficio y una vida ordinaria. No es otro más de Nazaret. Y ahora que estamos tan especializados, un carpintero solamente se dedica a hacer mesas, sillas, a arreglar de pronto una que otra puerta, un escritorio. Pero en esa época un carpintero era mucho más, era como un artesano. Era una persona que arreglaba posiblemente el techo de una casa, que de pronto tenía que ir y ayudar a completar un pedazo de piso que se había dañado. En nuestros días llamaríamos el todero. ¿Sí se dice que todero? El que hace de todo. Porque tiene las herramientas, tiene la experiencia y tiene la pericia para arreglar cualquier cosita de la casa. Y eso era Jesús, el carpintero, el todero del pueblo. Jesús lo conocían por muchos años como una persona igual a ellos, un laico. Es que Jesús no venía de estirpe sacerdotal. Es que Jesús no había nacido como su primo Juan el Bautista, que sí venía de estirpe sacerdotal. Jesús no, era hijo de carpintero. Y por lo tanto, era carpintero. Para nosotros ver que Jesús era un hombre normal, lo exaltamos y decimos, esa es la gloria de Jesús. Esa es la gloria de Jesús, que siendo igual a Dios, se humilló haciéndose hombre, pero no un hombre importante, no un sumo sacerdote, no alguien del Sanedrín, no un oficial del ejército romano, no un emperador, no un gobernador, no, un carpintero. Y eso para nosotros es maravilloso, pero para ellos, para los coterráneos de Nazaret, ellos no lo veían como algo importante. Al contrario, era otro más del pueblo. No tiene por qué venir a hablarnos de la manera que nos está hablando. Pero, ¿saben que ese siempre ha sido el proceder de Dios? Y Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29, que dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Esa es la manera de hablar de Dios. Él no anda buscando lo más poderoso, la crema innata de la sociedad. Él nos usa a nosotros, los comunes y corrientes, o más corrientes que comunes. A esos nos usa para llevar su palabra, para entregarnos el tesoro más grande, que es su preciosa palabra, y llevar este tesoro en vasos frágiles, en vasos de barro, en vasos que se rompen fácilmente. Y así mismo lo mostró con su hijo, como un carpintero. Y después dice, el hijo de María. ¿Y por qué no dice el hijo de José? Estamos en una sociedad que siempre está hablando de los hombres. Dice el hijo de María. Y tal vez todos digan, ay, tan bonitos ellos, no reconociendo que María fue una mujer tan especial y tan... No, al contrario. Ellos lo que están diciendo, o están rescatando, o están recordando, es esa posible ilegitimidad de Jesús en su nacimiento, porque no se les había olvidado. Pueblo chico, infierno grande, ¿cierto? Ellos no se les había olvidado que Jesús estaba así como dudoso, que a María había aparecido embarazada y
que José se había casado con ella y que por ahí estaba como raro esa historia. Esa historia no estaba completa. Entonces ellos como que recuerdan, ¿cierto? El hijo de María, no de José. Y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y le recuerdan los hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, el hermano mayor, lo vieron crecer junto con sus hermanos. Y esos hermanos posiblemente, algunos aún están allí viviendo en Nazaret, otros de pronto se han ido. Pero estos hermanos le recuerdan cada día a esta población que Jesús es uno más de ellos. Estos niños crecieron jugando, no con carritos porque no existían, pero de pronto con canicas, con piedritas, con caballitos hechos en la carpintería de José. Estos niños crecieron allí y eran amigos de los hijos de los del pueblo, y todos estaban allí jugando y creciendo. Iban los sábados a la sinagoga, se sentaban a aprender de la palabra, salían a jugar. ¿Este no es el carpintero? ¿El que jugaba con los otros niños? ¿El que hacía pilatunas, como el canto que compuso Germán? Hay un canto que compuso Germán para Navidad, que me encanta porque cuenta que las pilatunas de Jesús cuando era niño. No están en la Biblia, pero qué hermoso podernos imaginar a Jesús así, como el carpintero, el hijo del carpintero. Y así lo vieron. ¿Era? De toda la vida, decimos aquí. Si es que ellos son de toda la vida. Crecimos con ellos. Celebramos los cumpleaños juntos toda la vida. Y alguien de toda la vida haciendo esto. No están, continúa, sus hermanas aquí con nosotros. Y aquí la palabra con no es con, es como hacia nosotros. Y lo que infiere la palabra que está aquí, que es traducida como con, es que las hermanas de Jesús están ahí frente a ellos, están en la sinagoga, están al otro lado, en el lado de las mujeres, porque los hombres y las mujeres en la sinagoga no se sentaban juntos. Entonces están aquí frente a nosotros, están allá al otro lado con nosotros. Posiblemente estas mujeres se habían casado con algunos de Nazaret y estaban allí. Y las voltean a mirar, estas mujeres sencillas, están allí aprendiendo, escuchando a su hermano mayor. Y se escandalizaban a causa de él. Y aquí vemos cómo la ciudad de Jesús es dura con Jesús. Se escandalizan, no pueden tolerar, no pueden soportar que Jesús tenga esta autoridad, tenga este poder, tenga esta sabiduría. No lo pueden soportar. Porque la mayoría de sus vecinos tenían frente a ellos al Mesías. Y el Espíritu Santo de alguna manera les estaba tocando el corazón diciéndoles: ¡hey, escuchen, miren, hagan la pregunta correcta! Pero no podían ver. No podían ver más allá del carpintero. Y se escandalizaban. Y la pregunta de los presentes era razonable, era obvia. ¿No era este el que arreglaba sillas? ¿No era este el que arreglaba puertas? ¿Este no era el que jugaba con sus hermanas y hermanos, con nuestros hijos en las calles de Nazaret? Esas eran las preguntas que se estaban haciendo, pero esas eran las preguntas incorrectas, porque la pregunta importante no era ¿qué hizo? La pregunta realmente importante es ¿quién es?
¿Qué hace o qué hizo? No es importante. ¿Quién es lo importante. Por eso Jesús, nuevamente les cuento, en el capítulo 8 lo veremos, él mismo hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién? Y estas personas allí en la sinagoga pensaban que conocían bien a Jesús y por eso terminaron menospreciando al Señor de la Gloria por lo que hacía, por lo que hizo. No pudieron ver quién era. Estas personas solo conocían a Jesús, entre comillas, según la carne, lo que podían ver de él, lo que podían palpar de él. Es decir, veían a Jesús 100% hombre, pero nunca pudieron ver a Jesús 100% Dios. ¿Y saben algo? Estas personas no fueron las únicas que no pudieron ver a Jesús más allá de su rostro humano. En el mundo hay algo que se llama la teología liberal, que cada vez carcome más y más iglesias. Y la teología liberal muestra a Jesús como un buen hombre, una persona sabia, una persona que incluso lo duda, no pudo llegar a hacer milagros, pero no lo reconocen como Dios. Y la teología liberal dice: no es importante si Jesús nació por obra del Espíritu Santo en una mujer virgen, no importa si resucitó, no importa si era Dios, eso no importa, lo importante es que nos dejó un ejemplo muy bonito que hay que seguir. Si Jesús no era 100% Dios, lo que hizo en la cruz del Calvario no tiene validez para ninguno de nosotros. Seguimos igual de condenados. Porque solamente alguien 100% hombre y 100% Dios en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados, podría salvarnos. Si no, y eso es lo que le está pasando a estos habitantes de Nazaret. Ven a Jesús, el hombre, el carpintero, el vecino, el amigo de la casa, pero no el Mesías, no el Salvador. Termina diciendo el versículo 3: por tanto Jesús les dijo, y vamos al versículo 4, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra. Coloquialmente decimos: nadie es profeta en su tierra, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia reconoce que uno puede ser profeta en su tierra, pero sin honra. Es decir, uno llega, habla de parte de Dios, pero lo van a deshonrar de todas maneras. Van a hablar mal de uno, van a decir cosas. Entonces, sí, vamos a ser profetas, pero sin honra. Vamos a salir quemados. Esta frase era un proverbio usado en esa época. Y sencillamente aquí Jesús se está identificando como profeta. O sea, les dice: bueno, voy a darles otra pista, a ver si de pronto por acá sí. No hay, que en todas partes se honra a un profeta, escuchen, menos en su tierra. Por ahí, no. Y continúa diciéndoles: entre sus familiares y en su propia casa no van a honrar al profeta. Como que dice: aquí hay un profeta entre los suyos, entre sus familiares, en su propia casa. Ese soy yo. Pero no. Lo triste no era tanto que lo rechazaran sus paisanos, era que también era su familia la que lo había visto crecer. Y a mí me parece impresionante, porque es que María sabía quién era Jesús. Y la historia de Jesús, ¿cuántas veces se debió repetir en la familia de Jesús? El nacimiento de Jesús. Pero ese es el corazón humano. Ese es nuestro corazón.
Bueno, y nos está advirtiendo, queridos hermanos, que todo aquel que quiera ser un fiel testigo de Jesús va a encontrar los peores críticos y va a encontrar rechazo. Eso es parte del paquete. De esa parte no nos podemos salvar. Nos van a rechazar. Punto 3. ¿Qué no hizo? Dice allí, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. Y ese no pudo no quiere decir que no tuvo el poder. No quiere decir eso. Jesús es Dios y Él tiene el poder y hubiera podido obrar todos los milagros que hubiera querido hacer. Lo que pasa es que no quiso, en medio de esa situación de falta de fe, de ser tan apáticos a lo que Jesús les estaba diciendo, les estaba enseñando, dicen como, pero no tiene sentido hacer milagros acá, con estos corazones tan duros. La incredulidad no reduce el poder de Cristo, porque a veces pensamos eso, ¿no? Es que si yo tengo el poder de detener el poder de Cristo, no, Dios es Dios, y si Él con una palabra hizo todo lo que está creado, pues no soy yo quien para detener el poder de Dios. Pero la incredulidad, si a veces nos quita el privilegio de ver el obrar de Dios, porque si no queremos creer, ¿por qué Dios nos va a dar tan precioso privilegio? Aún así, Jesús es maravilloso, Jesús es misericordioso, Jesús es amoroso, y en medio de toda esa incredulidad y de toda esa apatía y de todo ese señalamiento y de todo esto que está ocurriendo en esa sinagoga, dice, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Sí podía sanar por su poder, no quería sanar, porque la incredulidad que estaba allí reinando no era el mejor ambiente para hacerlo. Pero Jesús de todas maneras no está dispuesto a dejar que por culpa de unos incrédulos, algunos reciban el amor de Dios a través de un milagro. Dice el versículo 6, y Él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Los ciudadanos de Nazaret se escandalizan a causa de Jesús, y Jesús se escandaliza o se asombra de la incredulidad de ellos. O sea, desde un lado están estas personas, increíble, no puede ser, ¿qué es esto que está haciendo este hombre? Y por el otro lado está Jesús diciendo, increíble, no puede ser, qué corazones tan duros los de estos hombres. Qué dureza de corazones. La incredulidad es gravísima, porque es que la incredulidad es el pecado que nos separó de Dios, allí, en Edén. Cuando el ser humano decide no creerle a Dios y sí creerle a Satanás, se rompe inmediatamente la relación de Dios con el ser humano, y eso se llama incredulidad. Ya no te creo, Dios. Yo creo algo diferente a ti. Yo me creo más a mí mismo, o creo más al vecino, o creo más al mismo diablo, pero a ti no te creo. Y en ese momento se rompió la relación y vino la muerte al ser humano. Y esa incredulidad ha acompañado al ser humano por todos los años, todos los siglos. ¿Recuerdan por qué un viaje que demoraba 40 días o menos, desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, duró 40 años?
por incredulidad. ¿Y cómo está nuestro corazón? La incredulidad es el único pecado que nos separa de Dios y que es la base de todos los demás pecados. Porque en el momento que está rota la relación con el Señor viene todo lo demás. Por eso nosotros no podemos creer en lo que hace Jesús solamente, sino en quién es Jesús. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Porque está como enredada esta frase. Si la persona que hubiera o que fue a la cruz del Calvario no fuera Dios, ¿estaríamos condenados o salvados? Pero fue a la cruz y murió. Bueno, y supongamos que Dios hubiera resucitado, ¿crees? Pero si no es Dios, de nada vale. Nos han enseñado a buscar lo que Dios hace, pero se nos olvida que lo importante es quién es. Jesús te sana, claro que sí. Jesús hace maravillas en tu vida, claro que sí. Jesús te da vida abundante, claro que sí. Pero si no reconoces que Jesús es Dios, ¿quién es Jesús? Lo demás no tiene sentido. Aquí hubo algunos milagros en Nazaret, pero nadie reconoció quién era Jesús. Lo importante no es lo que tú hagas, lo importante es quién eres tú. Porque si tú eres una muy buena persona, maravillosa, que hace obras preciosas, todo eso, pero no eres hijo de Dios, gracias por todo el bien que estás haciendo, pero estás condenado. ¿Quién eres? Por eso, cuando creemos y recibimos el regalo de Dios, somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo. Ya no somos los mismos de antes. Y vamos y nos paramos frente a un espejo y sí, tenemos la misma cara, de pronto la misma ropa, la misma estatura, pero ya somos otros. ¿Quién eres? No, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Tú puedes hacer algo por tus propias fuerzas o puedes hacer algo porque tu identidad ha cambiado? Porque eres otra persona nueva. ¿Quién eres? Y si tú puedes pararte frente a la palabra de Dios y decir definitivamente, sí, soy hijo de Dios, soy nueva criatura. Qué bueno todo lo que venga de ti, lo que Dios haga a través de ti, las obras que Él preparó de antemano para que tú las hagas. Qué bueno. Si tú estás aquí hoy, en este lugar, porque el Señor ha transformado tu vida y quieres encontrarte con tus hermanas y tus hermanos y exaltar al Señor y entonar cánticos maravillosos y ser edificado por la palabra de Dios. Y todo esto es el resultado de que eres una nueva criatura. Eres nuestro hermano, nuestra hermana. Pero si estás acá, porque es domingo, y en tu calendario, en tu cronograma, en tu agenda, tienes asistir a esta dirección de 10 a 12 de la mañana, pero no eres una nueva criatura,
Es el momento de revisar. Si estás basando tu vida en lo que haces o en quién eres. Si desarrollas un ministerio, el que sea, con los niños, con la música, con los hombres, con las mujeres, con las parejas, pero es y sabes, que es el resultado de que eres una nueva criatura y que Dios está obrando a través de ti. Ese es el orden. Eres una nueva criatura y estás dando el fruto de ese nuevo nacimiento. Pero si lo haces porque no había más quien más lo hiciera, es que el pastor me dijo, es que me gusta hacer esto, es el momento de revisar delante de Dios. ¿Quién eres? ¿Quién soy? A veces evaluamos nuestra vida cristiana por lo que hacemos y no por quienes somos. De la misma manera que evaluaron a Jesús por lo que hacía o por lo que hizo y no por quién era. Y a veces puede que funcione. Y puedes durar años siendo parte de una comunidad, pero no has nacido de nuevo, te estás perdiendo lo más hermoso, lo verdaderamente importante. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Hacer o ser? ¿Qué es lo importante? Ser. ¿A qué conclusiones podemos llegar hoy? Cuando nuestra relación con Jesús se basa en lo que Él hace o no hace y no en quién es Él, nuestra relación va por el sendero equivocado. Jesús no te busca para que hagas algo. Él ya lo hizo todo. Te busca para salvarte y que nazcas de nuevo como una nueva persona diferente. Para eso te busca. Para que seas otro quién. Cuando naces de nuevo, tu identidad cambia. Eres otro quién. ¿Quién eres? Y les he dejado las preguntas que les dejo siempre para reflexionar. ¿Sigues a Jesús por lo que Él hace o por quién es Él? ¿Quién eres hoy? ¿Eres alguien diferente a quien eras antes de ser impactado por el Evangelio y la obra de Jesucristo? ¿Tu vida cristiana está fundamentada en lo que haces o en quién eres en Cristo? ¿La relación con tus hermanos en la fe se sostiene en lo que ellos hacen o en quienes son en Cristo? Creo que estas preguntas poco nos las hacemos, pero hoy el Señor nos anima a que revisemos no lo que hacemos, sino quiénes somos. Y que veamos a Jesús no por lo que Él hace, sino por quién es Él. ¿Oramos? Vamos a orar.